El aire en la mansión Salcedo era siempre denso, impregnado de un lujo sobrio y una pulcritud casi clínica. La vastedad de sus salones y la opulencia de sus jardines eran un testimonio silencioso de la fortuna amasada por la familia. El patriarca, un hombre de negocios visionario y filántropo reconocido, dedicaba su vida a expandir su imperio y a las causas benéficas que tanto le apasionaban. Su esposa, una mujer elegante y reservada, se encargaba de mantener la impecable imagen social de la familia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su hijo, un joven heredero de 20 años, había crecido en medio de este esplendor, pero su espíritu, a pesar de las comodidades, se sentía a menudo prisionero. Una enfermedad crónica lo había confinado a una silla de ruedas desde la adolescencia, y aunque la mansión estaba adaptada con la más avanzada tecnología, el mundo exterior seguía pareciendo un sueño lejano. Las sonrisas que le dedicaban eran a menudo forzadas, teñidas de lástima, y las conversaciones giraban en torno a su salud, sus terapias o los próximos tratamientos. Su soledad era un manto pesado, que ni el personal más atento lograba disipar. Fue en este escenario que llegó Elara, una joven veinteañera de ojos curiosos y sonrisa discreta, contratada como asistente personal del joven heredero. Su apariencia era sencilla, un contraste llamativo con el sofisticado ambiente de la mansión. Venía de una pequeña aldea en las montañas, y su currículum, aunque modesto, destacaba por su experiencia en el cuidado de personas con necesidades especiales y su sorprendente habilidad para las artes y la música. La señora Salcedo había sido la encargada de la entrevista, notando la genuina calidez de la joven, algo que la había convencido de darle una oportunidad, a pesar de las objeciones de algunos miembros del personal que consideraban a Elara demasiado simple para un hogar de esa talla. El primer encuentro entre Elara y el joven heredero fue torpe. Él, acostumbrado a la distancia profesional y a las miradas compasivas, apenas le dirigió la palabra. Ella, por su parte, se esforzó por mantener una actitud respetuosa y servicial, pero en sus ojos no había lástima, solo una quietud atenta. En los días siguientes, la rutina se estableció. Elara lo ayudaba con sus terapias, lo acompañaba en sus lecturas y, en silencio, observaba. No intentaba forzar una conversación, simplemente estaba allí, presente. El patriarca, un hombre habituado a observar todo desde la distancia, comenzó a notar pequeños cambios. Desde su estudio, con vistas al patio interior, solía ver a Elara empujando la silla de ruedas del joven heredero, no con la prisa de una tarea, sino con una cadencia suave, casi rítmica. A veces, la veía detenerse junto a un rosal para que el joven pudiera aspirar el perfume de las flores, o señalarle alguna ave que pasaba volando. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero llenos de una delicadeza que no había visto antes. Un atardecer, el patriarca estaba revisando unos informes en su estudio cuando escuchó una melodía suave provenir de la habitación de su hijo. Era un piano, pero no el pesado sonido clásico que a veces practicaba el joven heredero por obligación, sino una melodía ligera, improvisada, que danzaba en el aire. Con curiosidad, se acercó a la puerta entreabierta de la habitación. Lo que vio lo dejó inmóvil. Elara estaba sentada en el suelo, con el joven heredero a su lado en su silla de ruedas. Ella sostenía una pequeña flauta de madera, y de ella emanaba la dulce melodía. Sus ojos estaban cerrados, concentrada, y en el rostro del joven heredero, habitualmente sombrío, se dibujaba una ligera sonrisa, casi imperceptible. No era la sonrisa forzada de las visitas de cortesía, sino una expresión genuina de placidez. El patriarca se retiró sin hacer ruido, una sensación cálida extendiéndose por su pecho. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La presencia de Elara en la mansión era como un soplo de aire fresco. No solo cuidaba del joven heredero con diligencia, sino que había logrado encender en él una chispa que la enfermedad había casi extinguido. Lo animaba a pintar acuarelas, a leer poesía, a escuchar música de diferentes géneros. Le hablaba de su aldea, de las montañas, de las leyendas que contaban los ancianos. Por primera vez en mucho tiempo, el joven heredero tenía a alguien que lo veía más allá de su condición, alguien que lo escuchaba con interés y respondía con sinceridad. Una tarde lluviosa,
El patriarca se encontraba en el pasillo, dirigiéndose a su estudio, cuando vio a Elara entrar en la habitación de su hijo. La puerta no se cerró completamente, dejando una rendija. Por un instante, la curiosidad se apoderó de él, una curiosidad inusual en su naturaleza reservada. Se acercó discretamente y observó. El joven heredero estaba en su silla, mirando por la ventana la lluvia caer. Elara se acercó a él, no con la solemnidad de un cuidador, sino con la familiaridad de una amiga. Se agachó a su nivel, y en su mano sostenía un libro. Era un libro de botánica, con ilustraciones de flores silvestres. «Mira esta, Aníbal», dijo Elara, señalando una delicada flor azul. El patriarca se sorprendió al escuchar el nombre de su hijo, que rara vez usaba la familia, pronunciado con tanta naturalidad por Elara. «Esta flor crece en las cumbres más altas de mis montañas. Dicen que solo florece cuando las nubes la besan con sus lágrimas. Dale like, suscríbete y comparte». Aníbal, por primera vez, no apartó la mirada. Sus ojos se fijaron en la ilustración. «Es hermosa», susurró. Elara sonrió. «Sí, lo es. Y es fuerte. Soporta el viento y la nieve, pero siempre encuentra la manera de florecer». Ella le tomó la mano, una acción que hizo que el corazón del patriarca diera un vuelco. «Tú eres como esa flor, Aníbal. Eres fuerte, y en tu interior hay una belleza que espera florecer». Aníbal miró la mano de Elara, luego a sus ojos. Había una profundidad en la mirada de la joven que trascendía su edad, una comprensión tácita de la lucha interna del muchacho. En ese instante, el patriarca vio algo más que una empleada y un paciente. Vio una conexión, una ternura que se había arraigado en su hogar sin que él lo notara. Lo que sucedió después fue aún más revelador. Elara se sentó en el suelo, junto a la silla de ruedas, y comenzó a leerle el libro de botánica, no como quien recita datos, sino como quien cuenta un cuento. Su voz era suave y melodiosa, y Aníbal la escuchaba atentamente, su rostro iluminado por una luz interior que el patriarca no había visto en años. Había risas discretas cuando Elara imitaba el canto de un pájaro descrito en el libro, y momentos de silencio contemplativo. El patriarca se quedó allí, observando en silencio. No sintió la necesidad de interrumpir, ni de ser descubierto. Lo que estaba presenciando era algo sagrado, la génesis de una amistad, de un vínculo que iba más allá de las expectativas y las obligaciones. En ese momento, comprendió la verdadera magnitud del impacto de Elara en la vida de su hijo. No le estaba dando cuidados médicos, sino algo mucho más profundo. Le estaba devolviendo la alegría, la curiosidad, la conexión con el mundo y, sobre todo, la esperanza. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del patriarca. No era una lágrima de tristeza, sino de una emoción abrumadora, de una gratitud profunda. La rigidez de su postura, la preocupación constante por su hijo, todo se disipó en ese instante. Vio en Elara no solo a una empleada, sino a un ángel que había llegado para iluminar la vida de su familia. Al día siguiente, el patriarca llamó a Elara a su estudio. La joven entró con la habitual discreción, esperando quizás alguna instrucción o queja. Para su sorpresa, el patriarca le sonrió, una sonrisa genuina y cálida que rara vez mostraba. «Elara», comenzó, su voz más suave de lo habitual, «he estado observando su trabajo. Y no solo el trabajo. He observado cómo mi hijo ha cambiado desde que usted llegó». Elara bajó la mirada, un leve rubor en sus mejillas. «Solo hago mi trabajo, señor». «Hace mucho más que su trabajo», corrigió el patriarca. «Le ha devuelto la vida a Aníbal. Y por eso estoy profundamente agradecido». El patriarca se levantó y se acercó a ella. «Me gustaría ofrecerle algo más que un empleo. Me gustaría que considerara la mansión su hogar, que sea parte de nuestra familia». Elara lo miró, sorprendida, sus ojos llenos de una emoción contenida. «Señor». «No, Elara», interrumpió el patriarca con un gesto de la mano. «He visto la bondad en su corazón, la dedicación, el cariño. No tiene precio». Hizo una pausa y luego continuó. «Además, me he dado cuenta de algo. Aníbal no solo la necesita, sino que la quiere. Y, debo admitir, nosotros también». En los meses siguientes, la mansión Salcedo se transformó. La risa de Aníbal se escuchaba con más frecuencia
y su habitación, antes un santuario de silencio, ahora resonaba con la música, las lecturas y las conversaciones animadas. Elara no solo era su asistente, sino su confidente, su amiga, su fuente de inspiración. El patriarca y su esposa, antes distantes en su preocupación, se unieron a esta nueva dinámica, compartiendo momentos de alegría y complicidad. La llegada de Elara transformó la fría mansión en un hogar. Antes, la residencia, reflejo de su dueño, era funcional y carecía de calidez humana. Pero Elara, con su sonrisa genuina y su mirada compasiva, había roto esas barreras de formalidad y distancia con una naturalidad asombrosa. Era como si hubiera llegado con un pincel invisible, añadiendo toques de color y vida a un lienzo monocromático. Su presencia era un bálsamo, trayendo consigo la calidez de la humanidad, la simple belleza de la conexión genuina y un aire de autenticidad que el millonario, sin saberlo, anhelaba profundamente. El hombre, acostumbrado a cuantificar el éxito en términos de balances financieros y expansión de mercado, comenzó a observar el mundo a través de los ojos de Elara. Ella le enseñó, sin una sola palabra didáctica, que el verdadero impacto, la verdadera riqueza, a menudo se encuentra en los gestos más pequeños. Una palabra amable, una mano extendida, una risa compartida. Le mostró la profunda importancia de la compasión, la capacidad de ver la luz en los demás, incluso en aquellos que la vida había oscurecido, y de ayudarles a florecer, a encontrar su propio camino hacia el sol. Esa tarde, al ver a Elara con su hijo, el millonario comprendió una lección clave. Su dedicación, más allá de lo esperado, transformó su percepción del hogar, reenfocando su corazón de los negocios a la importancia del amor y la pertenencia. Elara no solo cuidó a su hijo, sino que lo ayudó a redescubrir lo esencial. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.